Hola, compañeros y compañeras. Bueno, pues seguimos trabajando con estas clases que no parten de ninguna página del libro, sino que nos ayudan a entender a mayor profundidad, o mejor dicho, desde una perspectiva más general de qué estamos hablando en las páginas del libro. Eh, Como saben, la búsqueda ha sido entender qué onda con el periodo que va de 1940 a 1970 en el siglo pasado, en el siglo XX en México. Esto poniendo especial atención sobre a lo que nos referimos como la industrialización por sustitución de importaciones, eh, en el modelo económico del Estado benefactor o del keynesianismo propiamente hablando. Eh, Hablando de el antes, el durante y el después, ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo se llega a 1940, platicando un poquito de esa transición desde la Revolución Mexicana hasta la instauración de un partido hegemónico que es aquel al que hoy en día conocemos como PRI. Hemos hablado de los tres primeros sexenios, que comienza desde 1940, que sería el de Ávila Camacho, el de Alemán Valdés, el de Ruiz Cortines. Eh, Hemos hablado de cómo en 1940 comienza este lento proceso de industrialización mexicana que va de aquello, o sea, de los efectos negativos de la guerra hasta los efectos positivos de unirse al bando de Estados Unidos, la consecuente industrialización, en cierta forma, riqueza del país. Así que prácticamente se podría decir que ya comprendimos cómo se llega a 1940. En esta clase hablaremos propiamente de, a ver, ¿a qué se refiere el libro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la industrialización por sustitución de importaciones? Mm, Ok, comprendamos que de 1940 a 1954, si bien México había declarado la guerra a las potencias del eje y en consecuencia se habría de ver beneficiado eventualmente por el apoyo a la industrialización por parte de Estados Unidos, de 1940 a 1954, estos beneficios no se habrían de ver tan rápidamente. Tanto así que es en este periodo en el cual nos podemos encontrar con aquello a lo que nos podemos referir como la crisis de los satisfactores. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en el libro lo veremos con mayor profundidad cuando trabajemos las páginas del libro, pero de forma general explico que la crisis de los satisfactores fueron los efectos que sufrieron varios países de Occidente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, pues, obviamente, la guerra generó que se cerraran las economías nacionales, que se detuvieran los procesos mercantiles internacionales que se estaban viviendo hasta entonces, y por lo tanto que hubiera una disminución dramática de la oferta internacional de ciertos productos. O sea, México ya no podía importar ciertos productos a los cuales, bueno, el país estaba acostumbrado a importar. Esto debido a que como los países que vendían dichos productos manufacturados habían entrado en guerra, tenían que invertir ahora en ese capital que se utilizaba para exportar dichos recursos. Bueno, pues ahora tenía que ser invertido en bueno, pues en producir lo necesario para eh, mantenerse en pie durante la guerra, ¿no? Eh, entonces,
el hecho de que estos países que exportaban hacia México estos productos cambiaran su inversión a otro tipo de industria, se vio acompañado por el hecho de que, pues para pronto, las redes de mercado internacional, pues se cayeron por el hecho de que había una guerra. Entonces, a México ya no le estaban llegando los productos que solían llegar antes, o cuando menos, estos mismos ya venían a precios exorbitantes. Entonces, lo que tuvo que hacer el país fue reducir la importación desde un principio y entrar en un modelo de, ¿cómo sería?, de mejor aprovechamiento de los recursos. Esto pues, conllevó obviamente un periodo de inflación generalizada de los precios en México pues obviamente eh, de insatisfacción de las necesidades básicas, sobre todo en comunidades urbanas. Digo, porque al final de cuentas las comunidades rurales todavía podían subsistir a partir de los productos agrícolas de los cuales solían depender. Pero ya los centros urbanos que comenzaban a crecer a partir del siglo XX en México, pues no tenían la capacidad de satisfacer ciertas necesidades básicas por el hecho de encontrarse precisamente en los centros en los que se encontraban, en donde la satisfacción de estos beneficios dependía de la importación de productos, dependía de un correcto gasto público, es decir, de la inversión por parte del gobierno para pues nada, satisfacer recursos básicos, como podría ser un correcto alcantarillado, una correcta administración del agua potable, este, que digamos, los supermercados se encontraran suficientemente llenos de productos que las personas de estos centros urbanos pudieran consumir. Entonces, eso es lo que ocurre entre 1940 y 1954. Y es en este mismo contexto que justamente cuando Ruiz Cortines entra al poder, con- en el primer discurso presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, a pesar de que era un amigo relativamente cercano del presidente anterior, Miguel Alemán, Ruiz Cortines entra en 1952 a la presidencia y dice, y eh, denuncia los excesos de la presidencia de su amigo Miguel Alemán, marcando una diferencia con respecto a este, diciendo, hablando de cómo durante el gobierno de Alemán se habían presentado obras públicas impresionantes como la construcción de Ciudad Universitaria en la UNAM, en la Ciudad de México, la construcción de grandes avenidas en la Ciudad de México, como podría ser la de Insurgentes, eh, de la misma forma la generación de carreteras, de una red de carreteras a lo largo del país, pero a costa de algo que no se estaba hablando, que era que el dinero que se estaba ocupando era dinero que venía de la Segunda Guerra Mundial y que solo estaba mostrando crecimiento económico, pero no estaba generando desarrollo económico. Lo que quiere decir que Miguel Alemán simplemente utilizaba el dinero que venía de la Segunda Guerra Mundial para engrandecer el nombre del partido y de su propia presidencia, obviamente con lujo de llevarse siempre un tajo a partir de relaciones corruptas eh, con las empresas contratadas para llevar a cabo estas grandes obras. Y es que este dinero, si bien era bastante, era apenas las primeras señales de nada, de introducción de capital en el país que tanto estaban necesitando y que estaban siendo mal empleadas. Entonces Ruiz Cortines, en 1952,
comienza una política de, sí, emplear todo ese dinero que está llegando para satisfacer, por ejemplo, el desarrollo del sector industrial y así continuar con, con, con esta búsqueda por la industrialización en el país. No obstante, hacerlo de una forma de entrada eh, libre de corrupción. Y además de una forma especialmente moderada, ¿no? Entonces, esto genera que, que a partir de 1954 y hasta 1970 se consiga aquello a lo que se llama el milagro mexicano, que señala un crecimiento del Producto Interno Bruto de 6% cada año, que se mantuvo por 16 años, lo cual es, bueno, simplemente impresionante, ¿no? No se me ocurre en el siglo XX y en el siglo XXI algún periodo similar, ¿saben? No ha tenido parangón hasta ahora. Em, esto, a lo que le llamamos industrialización por sustitución de importaciones, permítanme explico un poquito a profundidad a qué se refiere. Em, la industrialización por sustitución de importaciones fue una serie de recomendaciones llevadas a cabo tanto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, la Comisión para la Ayuda, Comisión Económica para la Ayuda de América Latina, si no me equivoco, así es el nombre. Em, y lo que decía era que para que un país se desarrollara económicamente, en lo que tenía que invertir era en su industrialización, invertir en el sector secundario. Entonces, eh, los países que todavía no tenían un sector secundario fuerte, o sea, que no tenían eh, una cantidad significativa de fábricas que se desarrollaran ya de una forma independiente, tenían que invertirle a su nacimiento o a su crecimiento. ¿Cómo? Reduciendo las importaciones del país, estableciendo, por ejemplo, impuestos a la importación, aranceles, pues, que limitaban, desincentivaban la introducción de mercancías manufacturadas en el extranjero y más bien incentivaban a que los mexicanos y las mexicanas invirtieran en manufacturas nacionales, o sea, en productos del sector secundario que fueran creados por empresas dentro del país. A esto se le llama entonces industrialización por sustitución de importaciones. O sea, en vez de importar unos tenis del extranjero, se sustituiría su consumo por la compra de tenis elaborados por fábricas mexicanas. Esto es la sustitución de importaciones. Y ocurrió a la par de las políticas del Estado benefactor. Recordemos que el Estado benefactor es aquel en el cual el gobierno mismo le proporciona a los trabajadores un sistema de vida relativamente digno. Habían tres medidas que se implementaron principalmente en Alemania y que fueron copiadas por países como Reino Unido y eventualmente por México mismo, que eran, por ejemplo, si tienes un trabajo y no te gustan las condiciones en las cuales estás trabajando, puedes hablar con tus representantes en el sindicato y estos se dialogarán o lucharán por tus derechos con los políticos en turno. Otro beneficio del Estado benefactor podría ser, por ejemplo, que si tienes chamba y te enfermaste o te lastimaste en el trabajo, estarás afiliado a un sistema de seguridad social. O sea, que por ejemplo en México estarás afiliado como trabajador al Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, y la tercera medida característica del Estado benefactor podría ser, por ejemplo, que si llevas muchos años trabajando y ahora eres muy viejo para seguir trabajando, tienes poco de qué preocuparte porque serás candidato a un sistema de pensiones que nada, te mantendrán
a pesar de tu vejez y a pesar de que ya no puedes trabajar. Entonces, vamos, este periodo en el cual la industrialización por sustitución de importaciones y el Estado benefactor actuaron de la mano, conllevaron un crecimiento económico, obviamente, eh, gracias también a los beneficios que tuvo el pertenecer al grupo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, a un, per- a un periodo de crecimiento económico que va de 1954 a 1970, que conocemos como el Milagro Mexicano. Esto generó un proceso de urbanización en el país, de que los empleos, se multiplicó el empleo industrial, es decir, que los campesinos que trabajaban en la tierra pudieron migrar hacia las ciudades y convertirse en obreros. No obstante, esto multiplicó la desigualdad y la concentración de la riqueza, entre otras razones, por los negocios, eh, los negocios corruptos que aprovecharon este dinero que venía llegando. A este periodo de 1954, de entre 1954 y 1970, el cual conocemos como el Milagro Mexicano, también hay que entenderlo como el periodo de el desarrollo estabilizador. El desarrollo estabilizador es un lapso que ocurre dentro del sistema de producción de la industrialización por sustitución de importaciones, que va de 1940 a 1970, eh, pero en el cual, como les estaba platicando, a partir del gobierno de Ruiz Cortines se busca una correcta inversión de todo el capital que estaba llegando al país, de todo el dinero que estaba llegando al país. Entonces, se combina el crecimiento económico, el desarrollo económico, con la búsqueda de una estabilidad tanto nacional como internacional, y en este sentido, pues podríamos decir que es una estabilidad macroeconómica, ¿no? Eh, el desarrollo estabilizador es caracterizado porque eh, altos funcionarios se mantuvieron en sus papeles, en sus cargos por muchos, muchos años. Por ejemplo, el director de Hacienda, el subdirector de, si no me equivoco, director y subdirector de Hacienda, director y subdirector de Banjico, de Banco de México, y el director de Nafinsa, o sea, de Nacional Financiera, que era esta organización encargada de dar préstamos al sector secundario, a empresas del sector secundario para que siguieran creciendo. Bueno, pues estos cargos fueron ocupados por la misma persona, o sea, por las mismas personas, eh, por entre 12 y 18 años, lo cual era como, pues justo, el estar en el mismo cargo por muchos, muchos, muchos años y que estuviera la misma gente a- al mando de sectores estratégicos para el desarrollo industrial nacional. El hecho de que esta gente estuviera tanto tiempo ahí permitió que, que todos, o sea, que la administración de la economía nacional se mantuviera sin tener que debatirse entre diferentes bandos o entre diferentes teorías. Entonces, por ejemplo, una persona podía, o sea, el director de Banjico podía generar un plan de desarrollo nacional cuyos efectos no se vieran dentro de los 3 primeros años, pero sí que se vieran dentro de los 10 años siguientes. Y en ese sentido, pues podían generar grandes planes de crecimiento ampliado, aun cuando este tipo de crecimiento fuera muy lento, porque nadie se los iba a debatir. De la misma forma, hay que entender que esto era en el ámbito económico, pero por ejemplo, en el ámbito político, pues el PRI estuvo 75 años en la presidencia mexicana. Entonces, de la misma forma, se generó un sistema de partido hegemónico en el cual
lo que decía el presidente lo tenía que cumplir los gobernadores, los presidentes municipales y hasta los sindicatos a los cuales los cuales habían sido cooptados por medidas corruptas. Entonces, todo el país caminaba en una misma dirección sin la necesidad de debatirse cuál tenía que ser esta, simplemente siguiendo órdenes. Esto generó, como se dice, pues a ver, moderación en el gasto público, eh, el poder generar una infraestructura necesaria para el crecimiento de de las empresas enfocadas en lo industrial. Generó inclusive una estabilidad cambiaria con respecto al dólar, en la cual por 16 años el dólar no varió su precio en pesos. Por 16 años el dólar estuvo a 12.5 pesos, lo cual hoy en día sería inconcebible porque de entrada suena baratísimo, pero aparte de todo, la variación del mismo está a la orden del día, ¿no? Si no me equivoco, empezamos el año con un dólar que les gusta 15, 16 pesos y ahorita está alrededor de los 19, 20 pesos el dólar, mientras que por tantos años pudo ser contenida esta fluctuación de su valor. No obstante, hay que señalar que fue esta misma búsqueda de estabilidad la cual no le permitió a los funcionarios del país darse cuenta de las señales de lo que sería una crisis internacional que conllevaría ciertas problemáticas nacionales. No le permitió a los funcionarios públicos tampoco cuestionar las decisiones de los presidentes cuando eran desesperadas, cuando eran erróneas. Entonces, tuvo sus partes positivas, pero también sus complicaciones a futuro. Y bueno, hasta ahora, esto sería como una brevísima explicación a forma general de a qué nos referimos, o sea, a qué nos referimos con este periodo que va de 1940 y 1970, en el cual se empleó la industrialización por sustitución de importaciones, en la cual se utilizó la teoría económica keynesiana y se fomentaron las políticas del Estado benefactor. Chicos y chicas, hasta aquí queda esta clase. Les agradezco por la atención y nada, nos vemos en el siguiente video.